Qué privilegio podernos congregar en este lugar, este día. Bien, uno de los elementos que nuestro Señor utiliza para describir su trabajo en el mundo a través de los seres humanos es la construcción. De hecho, cuando Él habla de la iglesia, Él habla como una construcción, como un edificio, como un templo. Y cuando vemos la historia, las construcciones que se han hecho, las principales construcciones, hablamos de las pirámides, hablamos de puentes, edificios. Atrás de esas construcciones o detrás de la construcción de esos edificios está el interés del constructor de mostrarse, de mostrar su carácter, de mostrar su capacidad, de mostrar su poder. Pero no es algo que solamente hacemos los seres humanos, sino que Dios mismo utiliza esa manera para darse a conocer. Hemos venido estudiando estos últimos años que Dios se da a conocer a nosotros a través de lo que Él dice y a través de lo que Él hace, ¿cierto? Son los dos rieles conductores que hemos estado utilizando cuando nos acercamos al conocimiento de Dios. Por eso en esta mañana, y teniendo como referencia el texto que vamos a leer en un momento, en Efesios 2, versículo 11 al 22, vamos a estar hablando esta mañana de Dios como el constructor de un pueblo. Muy importante pensar en esa característica especial de Dios, que Dios ha construido un pueblo, pero Él construye ese pueblo con un propósito, y ese propósito es mostrarse a la humanidad. Volvemos nuevamente a ser reiterativos en el tema. Dios quiere que nosotros le conozcamos, Dios quiere que los hombres le conozcamos, y con ese propósito Él no ha escatimado esfuerzo, sino que ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos conocerle. Teniendo en mente esa idea de Dios como el constructor de un pueblo, vamos a leer entonces Efesios 2, versículo 11 al 22. Efesios 2, versículos 11 al 22. ¿Estamos allí? Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bien, quiero que estemos pensando en esta mañana como ya dije, en una construcción, lo que Dios ha querido hacer, mostrarse a la humanidad. Y en ese proceso, en esa construcción, Él quiso tener un templo. Algo muy importante es que Dios quiso tener un templo. Pero ese templo que Dios quiso tener, lo quiso construir de una manera especial y con unas características especiales. Por eso encontramos que en su historia, en la palabra como Él nos cuenta su historia, entonces vemos que desde que Él quiso que su pueblo se estableciera en la tierra prometida, y bueno, desde antes Él les había dejado una ayuda visual allí en el desierto, que era el tabernáculo, un lugar donde Él se comunicaba con ellos, un lugar especial de contacto, y luego ellos construyeron un templo. Recordamos el templo que construyó el rey Salomón. David quiso construir un templo, sin embargo Dios no se lo permitió, y sí lo construyó entonces su hijo Salomón. Pero ese templo de Israel, como fue conocido el templo de Salomón, fue un templo que sirvió por un tiempo con un propósito, pero era más bien, podemos verlo hoy desde nuestra perspectiva, podemos verlo como una ayuda visual para que pensemos en lo que Dios realmente quería hacer. Entonces, este templo, de alguna manera, o de manera física, de manera móvil, de manera fija, está mostrando una realidad que Dios iba a ejecutar más adelante, y es la construcción de su templo, su morada en medio de los hombres. Y por eso cuando vemos la carta de los Efesios, especialmente estamos hablando del templo de Dios, porque cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del templo de Dios. Y entonces tiene que venir necesariamente a nuestra mente la palabra del Señor que dice: ¿no sabéis que vuestros miembros, vuestros cuerpos son miembros, son templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros como cristianos somos la morada de Dios. Pero nosotros como cristianos, no de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del edificio de Dios a través del cual Él decidió mostrarse a la humanidad. Entonces, podemos pensar en eso. Podemos pensar que la iglesia es el edificio, es por excelencia el edificio a través del cual Dios decidió mostrarse a la humanidad. La edificación a través de la cual Dios decidió mostrarse a la humanidad. ¿Y quién es el constructor de ese edificio? Entonces es Dios mismo. Pero vemos en la palabra que Dios utilizó dos materiales para construir su edificio. Dos tipos de personas. De hecho, Él quiso hacerlo con toda la humanidad, pero esa humanidad estaba dividida en dos grandes grupos. Desde la perspectiva de la palabra de Dios entendemos entonces a esos dos grandes grupos como los judíos y los gentiles. Cuando hablamos de judíos y gentiles, ya estamos hablando de toda la humanidad. O sea, cualquiera de nosotros se tiene que ubicar, cualquier ser humano tiene que ubicarse en uno de los dos grupos. O es judío o es gentil. No hay más opciones para los seres humanos. Dentro de esa perspectiva, entonces, nosotros vamos a estar hablando esta mañana, primero de la condición del pueblo judío, el primero de los elementos que Dios usa para su construcción. Después vamos a estar mirando la condición del pueblo gentil, el segundo de los elementos que Dios usa para construir su templo. Y finalmente, entonces vamos a estar mirando las condiciones o la condición de los dos pueblos unidos en Cristo. Pero especialmente quiero que pensemos en esa frase. Dice, porque Dios de los dos pueblos hizo uno,
Pero cuando Él hizo uno, lo hizo en Cristo. O sea, la piedra fundamental del edificio es Cristo. Cristo es el elemento que une a judíos y gentiles. Tal vez para nosotros, mirándolo desde la distancia, no tiene tanto impacto porque no conocemos o no estamos tan cerca al trasfondo judío. Y lo que conocemos del trasfondo judío es lo que hemos leído en la palabra o lo que nos ha sido enseñado. Pero realmente no tenemos el contexto de cómo o digamos de cuál fue el impacto de esta carta en un mundo donde estaban tan polarizados realmente estos dos grupos. Porque esta carta que se escribe allí para la zona donde se escribe, ahí habían dos grupos muy polarizados, judíos y gentiles. Era algo muy notorio, porque los dos grupos eran grupos bien numerosos, eran grupos grandes. Entonces vamos a mirar en cuanto a la condición del pueblo judío. Dice el versículo 11, 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Debemos decir entonces que en cuanto a la condición del pueblo judío, ellos tenían una señal visible, o sea que eran fácilmente identificados como miembros del pueblo de Dios. Entonces ellos tenían una señal visible que cuando revisamos la historia fue la señal que Dios le dio a Abraham para que se identificara él y su descendencia como las personas beneficiarias de ese pacto que Dios hizo con Abraham y de la promesa que Dios le dio a Abraham. Recordamos que Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando se dio inicio a este pueblo, a través del cual Dios quiso mostrarse con Abraham, Dios le dijo a Abraham, será circuncidado todo varón. Desde los 8 años, desde los 8 días de nacido, todo varón debe ser circuncidado. Debes cortar la piel de su prepucio, lo vas a cortar para que se identifique como un miembro del pueblo escogido. En este momento que hablamos con Abraham, con Jacob, con Isaac, Dios quería mostrarse en ese momento a través de ellos. O sea, Dios quería mostrarse de manera especial con ellos, con su pueblo escogido. Por eso entonces ellos llegan a ser tan orgullosos de su condición, porque básicamente Dios se quiso mostrar a través de ellos y la relación con los otros pueblos ya no era tan cercana como la que tenía con ellos. Entonces era una relación especial, pero también nos enseña en Juan, capítulo 1, versículo 11, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este versículo está hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo. Es decir, es la condición del pueblo judío. A ellos había sido hecha la promesa de que serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa promesa estaba concentrada en un hombre, y ese hombre era Cristo, y efectivamente Cristo vino a ellos, porque Cristo nació como un varón judío. Y podemos ver la genealogía de Jesús. De hecho, cuando usted mira la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, donde están las genealogías, usted puede darse cuenta que se remonta hasta Abraham. Siempre llega a Abraham, a la promesa, porque es descendiente de Abraham, pero después lo ubicamos entonces como descendiente de Jacob y uno de sus hijos, que es la tribu de Judá. Por eso el Señor Jesucristo es conocido como el león de la tribu de Judá, el león de Judá. Entonces Cristo vino a ellos, o sea, Cristo vino al pueblo judío. No nació siendo un gentil, nació siendo un judío y bajo las condiciones judías, bajo las normas, las leyes y todos los requisitos de los judíos. Porque ellos sencillamente eran el pueblo escogido por Dios, de acuerdo con lo que nos dice en el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 7, el versículo 6. Deuteronomio 7, versículo 6, le dice Dios a los israelitas: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a los descendientes de Israel para que fueran su pueblo especial. Cuando hemos estado observando la historia de Israel, ¿qué nos hemos dado cuenta? ¿Por qué fue especial este pueblo? Por la relación que Dios tenía con ellos. Fue el pueblo que Dios escogió para mostrar su amor. Fue el pueblo que Dios escogió para mostrar su misericordia. Fue el pueblo que Dios escogió para mostrar su poder. Fue el pueblo que Dios escogió para mostrar cada una de sus perfecciones. Hemos aprendido de su inmutabilidad. Hemos aprendido acerca de su misericordia. Hemos aprendido acerca de su fidelidad. Y todas esas perfecciones, ¿con quién las mostró especialmente? Con su pueblo Israel. Porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué más tenían ellos? Miremos según lo que dice Hebreos 8, versículos 8 y 9. Hebreos 8, 8 y 9 dice: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces ellos fueron beneficiarios de un pacto antiguo. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto que Dios hizo con ellos cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, los saca a través del desierto, los lleva al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí entonces establece un pacto con ellos. En ese pacto Dios establece las condiciones del pacto y se establece Él mismo como el gobernante de ese pueblo, se establece Dios mismo como el rey de ese pueblo y les da las normas dentro de las cuales ese pueblo debe moverse. Y ellos tenían entonces ese pacto. Es lo mismo que nos dice allí en Efesios, donde estamos leyendo en el capítulo 2, el versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Israel tenía pacto con Dios y tenía también promesa de Dios. Entonces, este pueblo tenía una señal visible, el Señor Jesucristo vino a ellos, eran el pueblo escogido por Dios, tenían el pacto de Dios, pero también tenían su promesa. Una promesa que podemos hacerle el rastreo hasta llegar al mismo huerto del Edén. Desde el mismo momento del pecado de los seres humanos, cuando Adán y Eva pecan, Dios, cuando habla con la serpiente para emitir su juicio sobre la serpiente, recordamos que Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Había una promesa de que el dominio de la serpiente sobre los seres humanos iba a terminar en un momento cuando viniera la simiente de la mujer, refiriéndose específicamente al Señor Jesucristo. Era la promesa de que el Señor Jesucristo venía entonces para eliminar el dominio de Satanás sobre la humanidad. Entonces ellos tenían la promesa, pero ellos tenían también la ley. Dice allí también donde estamos leyendo vamos a leer un poquito antes en Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenían ellos? Tenían la ley.
Y entendemos la ley como esa herramienta especial que Dios entregó a los seres humanos para que nosotros pudiéramos conocer nuestra condición, para que pudiéramos reconocer nuestra incapacidad de agradar a Dios y saber que necesitábamos la intervención de Dios en nuestras vidas para poder acceder a ese beneficio de ser llamados hijos de Dios. De hecho, la ley es ese elemento. Entonces, este pueblo judío tenía muchos privilegios. Con respecto de nosotros, lógicamente, tenía muchos privilegios, mucha ventaja sobre nosotros, porque se habían identificado como el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo vino a ellos, eran el pueblo que Dios había escogido, tenían el pacto, tenían las promesas, tenían la ley. Es decir, ellos tenían una relación con Dios. Lo que se necesitaba con ellos era que esa relación fuera perfeccionada, pero tenían todo el trasfondo para poder entender la nueva relación. Ahora, pensemos en el pueblo gentil, ¿cómo estábamos nosotros? Ya que nuestra condición era totalmente diferente. Empezamos diciendo que la condición del pueblo gentil, el pueblo gentil estaba sin marca en la carne. Por eso, ¿cómo le decían los judíos a los gentiles? De hecho, la misma palabra gentil, ya lo hemos enseñado en otras oportunidades, que significa perro inmundo, algo despreciable. ¿Por qué los gentiles eran despreciables para los judíos? Porque no tenían la marca, porque no eran el pueblo escogido, porque no formaban parte de ese pueblo que Dios había escogido para mostrarse. Entonces, por su relación con Dios, ellos estaban en un nivel más alto que los gentiles. Y los gentiles entonces eran despreciables, no había marca en la carne, no teníamos a Cristo, los gentiles no tenían a Cristo, estaban sin Cristo, dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, nosotros éramos extranjeros para los judíos, extraños para los judíos. Estábamos sin pactos, o sea, no había nada que nos pusiera en contacto con Dios, no había nada que nos relacionara con Dios, estábamos, mejor dicho, allá aislados. ¿Cómo es la expresión coloquial? Es como bobo sin mama. Más o menos podríamos pensar en esa, es una condición muy triste, muy lamentable. Quiere decir que nadie se ocupaba de los judíos, nadie se ocupaba de ellos, no había nada que los vinculara con Dios, no había nada que los acercara a Dios, éramos extraños, éramos extranjeros, estábamos sin promesas, no había promesa para nosotros, estábamos sin esperanza, sin Dios y estábamos lejos, no estábamos cerca, estábamos lejos. Entonces es necesario que pensemos en esa condición y remontarnos allá atrás. Entonces, cuando miramos a los dos pueblos allí, estamos hablando, cuando escribe esta carta, están dos pueblos, un pueblo que lógicamente se cree superior por la relación que Dios tiene con ellos, y otro pueblo que está sintiéndose despreciado, desechado por los judíos. Los judíos desechan a los gentiles y los gentiles entonces ya reaccionan a ese desprecio de los judíos y hay una enemistad terrible. Una enemistad grande, hay una enemistad muy, muy marcada. Entonces, por eso cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, encontramos y vemos al Señor Jesucristo relacionándose con gentiles y sus discípulos cuestionándolo, y dice, mire, ¿por qué está comiendo con ese? ¿Por qué se junta con ese? ¿Por qué se reúne con esa persona? ¿No? O sea, no hay una relación. ¿Por qué? Porque los gentiles eran personas de segunda categoría. Eso genera una enemistad. Pero no hemos venido esta mañana aquí para pensar en esa enemistad, sino eso nos sirve como trasfondo para entender lo que Dios ha hecho como constructor de un pueblo. Porque Dios, como constructor de un pueblo, tomó a los judíos y también tomó a los gentiles, que eran dos pueblos enemigos, que había enemistad entre ellos, que había problemas entre ellos, los toma y con esos dos pueblos hace uno solo.
Pero ¿de qué manera lo hizo? Entonces vamos a mirar, dice el versículo 13, pero ahora, y quiero resaltar, y si usted quiere subrayar en su Biblia esas dos palabras que siguen, o esas tres palabras, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice acá? Que judíos y gentiles fuimos hechos cercanos. O sea, había una enemistad entre los dos pueblos y los gentiles estábamos lejos de Dios, pero los dos pueblos fuimos hechos cercanos, no solo entre sí, judíos y gentiles cerca, sino los dos pueblos cerca de Dios, porque en Cristo Jesús. Es decir, tanto judíos como gentiles fuimos colocados en Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de la iglesia del Señor, ¿de qué estamos hablando? De los que estamos en Cristo. Es la posición que tenemos, la que nos hace disfrutar de muchos privilegios. Fuimos hechos cercanos a Dios entonces al ser unidos a Cristo. Entonces, lógicamente, si estamos en Cristo, los dos grupos, los dos pueblos, ya no puede haber enemistad entre esos dos pueblos. Pero para que no hubiera enemistad entre esos dos pueblos, ¿qué hizo Dios? Es lo que vamos a mirar ahora. Dice ahora nosotros somos un solo pueblo, dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahora? Ahora somos un solo pueblo, judíos y gentiles somos un solo pueblo, pero para que eso fuera una realidad, ¿qué hizo el Señor? Entonces, lo primero que hizo fue quitar la pared intermedia de separación. Había una pared que se había levantado que separaba a judíos con gentiles. Y viene Cristo entonces y quita esa barrera, quita las enemistades. Éramos enemigos, pero ya no somos más enemigos. De hecho, si estamos en el mismo cuerpo no podemos ser enemigos. O sea, no puede haber enemistades entre nosotros. De hecho, si estamos hablando ya como congregación, como cuerpo del Señor, entre nosotros no puede haber enemistades porque formamos o somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, si fueron quitadas las enemistades que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil, ¿qué sentido tiene que entre nosotros mismos como gentiles, porque aquí hay solo gentiles, haya enemistades? No tiene sentido que haya enemistades entre nosotros, porque no hay ningún motivo para que las haya. Pero dice acá que las enemistades entre judíos y gentiles fueron quitadas, y que un solo pueblo ha sido creado, y repito nuevamente, en Cristo fuimos creados como un solo pueblo, un solo cuerpo, somos un solo hombre. Entonces, ¿cómo se llama ese nuevo hombre? Se llama cristiano, somos cristianos. Y entonces en ese orden de idea, los cristianos, ¿qué somos como pueblo? Somos la iglesia, somos el pueblo a través del cual Dios está mostrando a la humanidad. Por eso reviste tanta importancia la iglesia, por eso es tan importante que trabajemos sobre este tema, porque ahora somos un solo pueblo y hemos sido reconciliados con Dios, dice el versículo, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué elemento usó Dios para que no hubiera más enemistades y para reconciliarnos con Dios? Entonces, el elemento de reconciliación es la cruz. ¿Por qué es el elemento de reconciliación la cruz? ¿Por qué la cruz reconcilia? Porque en la cruz Cristo vino para pagar la deuda que teníamos tanto judíos como gentiles. Tanto judíos como gentiles éramos enemigos de Dios. Mire, a pesar de que los judíos eran el pueblo de Dios, había enemistad entre ellos y Dios, porque dice lo que acabamos de leer hace un rato, que ellos invalidaron el pacto.
¿Por qué invalidaron el pacto? Porque no obedecieron al pacto. Entonces ahora viene Dios y toma a los dos pueblos, a judíos y a gentiles, y nos reconcilia. A los dos pueblos nos reconcilia con Él. Pero para reconciliarnos con Él, entonces toma a su hijo, a su único hijo. Y primero, bueno, lo envía para que nazca en un pesebre, lo que hemos venido hablando estos últimos tiempos, ¿cierto? De lo que se celebra en este tiempo, la festividad, de que Dios envió a su hijo para que tomara forma humana. Viene entonces, pero viene como judío, nace como judío, se sujeta a la ley judía para cumplirla completamente. Al cumplir la ley, entonces Él se hace una víctima o un sacrificio especial para poderse ofrecer Él mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y luego Él, ya lo vimos antes, Él obrando como sacerdote y presentándose como sacrificio. Él mismo se presenta ante el trono del Padre, Él como sacrificio, pagando por el pecado tanto de judíos como de gentiles. Entonces Él mismo, el mismo sacrificio es el que satisface la deuda de los judíos y satisface la deuda de los gentiles. No se necesita un sacrificio para los judíos y otro sacrificio para los gentiles, sino que un solo sacrificio paga la deuda de todos. Y por eso entonces los dos grupos somos unidos en uno solo y reconciliados con Dios. Pero dice que Él abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando dice que abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas, lo que está diciendo es que a través de ese camino, del camino de la ley, ya los seres humanos no podemos acercarnos a Dios. Si ahora queremos acercarnos a Dios, queremos estar cerca de Dios, entonces es a través de ese nuevo hombre que Dios ese edificio que Dios ha construido, que se llama la iglesia, y para el cual tomó a judíos y gentiles, y nos reconcilió en la cruz, matando en la cruz, dice que en la cruz Él mató las enemistades, matando las enemistades. Y ahora, ¿qué tenemos entonces? Tanto judíos como gentiles, ¿qué tenemos? ¿De qué disfrutamos? Dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué significa que tenemos entrada al Padre? Mire, vamos a ponerle en la perspectiva. Yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos de pronto al comienzo en nuestra actividad de padre de familia, hemos querido acercar a nuestros hijos a Dios. Y cuando ellos estaban pequeñitos, quisimos enseñarles a orar. ¿Sí o no? La mayoría hemos hecho lo mismo. Hemos tratado de enseñar a nuestros hijos a orar, les hemos enseñado a orar. Pero cuando ellos empezaban a orar, ¿Dios estaría o Dios escucharía su oración? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería que sí? Pues la noticia es que no escuchaba la oración. ¿Por qué no la escuchaba? Porque no tenían el acceso al Padre. Para poder hablar con el Padre se necesita estar autorizados. O sea, no todas las personas en el mundo tienen acceso al Padre. Para poder tener acceso al Padre se requiere una autorización. Y mire, es algo que vimos desde el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, entonces le dijo, le vas a hacer dos lugares, uno que es el lugar santo y otro que es el lugar santísimo. Al lugar santo van a poder entrar los sacerdotes y van a presentar los sacrificios todos los días, y van a llevar el incienso, y van a quemar el incienso, y van a llevar el pan de la proposición todos los días, van a estar ahí, va a haber ese contacto permanente. Pero al lugar santísimo, donde estaba reservado para la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, ahí solamente podrá entrar el sumo sacerdote, que en ese momento era Aarón, solamente podrá entrar Aarón, y solamente una vez en el año, para presentar los pecados de todo el pueblo. Entonces, ¿quién tenía acceso al Padre? Solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez en el año. Pero dice acá que nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos acceso al Padre? Entonces resulta que cuando Cristo
obrando como el sumo sacerdote. Porque cuando viene Cristo, Él viene con un sacerdocio diferente, ya no un sacerdocio del orden de Melquisedec, del orden de Aarón, no un sacerdocio levítico, ya no era descendiente de Leví, sino que era uno que era descendiente de la tribu de Judá, viene para ser sacerdote, pero es que también es rey. O sea, este hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no solamente es rey, porque Él vino para ser rey, sino que también viene para obrar como sacerdote, un sacerdocio diferente. Pero ¿qué diferencia tiene el sacerdocio de Cristo? Entonces, hay un cambio en el sacerdocio. En el Antiguo Testamento el sacerdocio era por medio de el sumo sacerdote, empezando con Aarón, se presentaba una vez delante del Padre por los pecados del pueblo. Ahora viene Cristo obrando como sacerdote diferente al sacerdocio levítico y se presenta Cristo como sacerdote, un sacerdocio parecido al sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Y se presenta entonces Él como sacerdote y se presenta Él también como sacrificio. Y cuando Él se presenta, no se presenta ni en el tabernáculo, ni se presenta en el templo hecho por manos humanas, sino que se presenta en el trono de Dios, en el cielo. Entra directamente al trono de Dios, entra al cielo de Dios para interceder por usted y por mí. Él entra para presentarse como el intercesor. Pero algo sucede cuando Cristo entra al trono de Dios. Algo sucede cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, Él está colgando en el madero, y cuando Cristo está muriendo en la cruz, había un símbolo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, que era en el templo de Jerusalén. Allí había un velo, y ese velo era el que impedía el acceso al lugar santísimo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el templo, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Si yo como ser humano voy a romper esta cortina, es un velo, yo que soy bajito principalmente, ¿de dónde me toca hacerlo? ¿Me toca coger de abajo y de arriba? No puedo, ¿cierto? En este caso, en el velo que había en el templo allí, ¿quién rompió el velo? Entonces Dios mismo rompe el velo, por eso el velo se rompe de arriba hacia abajo. Y cuando ese velo se rompe, ¿qué indica entonces para los seres humanos? Que ahora tenemos acceso al Padre, pero ese acceso está condicionado a ¿qué? A que sea a través de Cristo. Entonces, si usted quiere presentarse ante Dios y quiere ser escuchado por Dios, ¿por dónde tiene que ir? Por medio de Cristo. Por eso cuando usted y yo oramos, esta semana hablábamos de los principios para la oración en nuestro tema el domingo, el sábado en nuestro tema de la oración en la mañana, hablábamos de esto y decíamos, cuando nosotros oramos, sabemos que tenemos que dirigirnos al Padre, pero para que el Padre nos oiga, tenemos que ir a través del Hijo, y para ir a través del Hijo tenemos que estar en el Hijo. ¿Y quiénes estamos en el Hijo? Los que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que formamos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora sí, la iglesia tiene acceso al Padre. Entonces, ¿a quién escucha el Señor? A la iglesia. Porque la iglesia ha sido autorizada para presentarse delante del Padre. Y entonces ahí es cuando entendemos lo que dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anuncie las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces entendemos que nosotros fuimos escogidos para tener acceso a Él, pero también para presentarlo a Él, a la humanidad. Entonces, mis hermanos, ustedes y yo, que somos la iglesia del Señor, judíos y gentiles, que somos la iglesia del Señor, fuimos escogidos con el propósito de que mostremos a la humanidad a Dios, pero también de que nos presentemos delante de Dios a favor de la humanidad. Entonces, nuestra función como sacerdotes, y aprovechando el acceso que tenemos al Padre, es interceder por la humanidad. Para eso fuimos entonces puestos
aquí. Y ahora entonces, como tenemos entrada al Padre, ¿qué debemos hacer? Aprovechemos la entrada que tenemos al Padre. Ahí es donde muchas veces nosotros nos volvemos, hacemos perezosos, ¿cierto? Porque tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios por muchas personas y no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desaprovechando una oportunidad y un privilegio que Dios nos ha dado. Somos autorizados, hemos sido autorizados, tenemos acceso al Padre. Pero más que eso también dice el versículo 19, dice que así que ya no sois extranjeros. Recuerda que antes dijimos que los gentiles éramos extraños, éramos extranjeros de Dios. Dice que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, o sea, ya no somos unos metidos, no somos metiches. Sí, advenedizo es uno que se mete donde no lo han llamado. Nosotros no estamos en un lugar al que no hayamos sido llamados. Nosotros somos los escogidos, somos los llamados por el Señor y formamos parte del cuerpo de su amado Hijo y somos entonces conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa que somos conciudadanos de los santos? Significa que nuestra ciudadanía está radicada en la registraduría celestial. Es decir, que nosotros tenemos doble ciudadanía por ahora, ¿cierto? Una terrenal aquí, colombianos, pero la ciudadanía eterna está en el cielo. Somos conciudadanos de los santos. ¿Y qué tenemos los ciudadanos? ¿Qué tiene el ciudadano en el país? Mire, vamos a ver el problema fronterizo. ¿Por qué tanto problema allí en la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál es el problema? Que los extranjeros no tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y cuando uno es extranjero, en la tierra donde uno va como extranjero, tiene muchas limitaciones. Pero cuando uno es ciudadano, tiene muchos privilegios. Pero especialmente tenemos privilegios porque somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Mire, ¿qué debe generar en nosotros? ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué pensamientos debe generar en nosotros el sabernos miembros de la familia de Dios? A veces cuando un familiar suyo triunfa en algo, ¿usted cómo se siente? ¿Cierto? Se enorgullece, ¿cierto? Se siente muy bien. Si nada más cuando un conciudadano triunfa, que no es de la familia, y usted se siente alegre, cuando es de la misma familia, mucho más porque es la cercanía. Ahora, aquí dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Eso ¿cómo nos deja? ¿Cómo nos coloca? ¿Cuál es entonces nuestra actitud ahora? ¿Cómo camina usted como miembro de la familia de Dios? Pero eso no solo se siente, pero eso también se manifiesta. Cuando usted mira cómo camina un leoncillo, ustedes han visto en Natural Geographic, ¿cierto? National Geographic, usted mira cómo camina el león y cómo camina el leoncillo. ¿El león se preocupa de algo? ¿Por qué no se preocupa? Porque se siente respaldado, fuerte. ¿Por qué se siente así? Porque el león, o la leona en este caso, que es la que protege al cachorro del león, es muy fuerte y lo cuida. Ahora, usted y yo, si somos miembros de la familia de Dios, ¿de qué gozamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué andar nosotros por ahí como todos
amilanados, todos achantados, deprimidos, y dando pie a una canción. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado una canción de Oscar Medina. Yo recuerdo empezando la vida cristiana, escuchaba él cantar a Oscar Medina. Me gusta como este varón canta. Y se cantaba: porque andas caminando así, con la cabeza agacha y los hombros caídos. No debes caminar así, no vas a resistir por mucho tiempo. ¿Sí? O sea, la pregunta: ¿por qué andas caminando así, mi hermano, si eres miembro de la familia de Dios? Si eres conciudadano de los santos, si eres del pueblo escogido de Dios, ¿por qué esa cara de acontecimiento? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa depresión? ¿Por qué no levantas la cabeza, levantas los hombros y le das la cara al mundo y le muestras que tú formas parte de la familia de Dios y que no importa qué circunstancias estés viviendo, tú cuentas con el respaldo de Dios? ¿Qué somos? La iglesia del Señor. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Mostrarse a la humanidad. Y si usted se muestra así todo derrumbado, destruido, abatido, ¿qué está diciendo de su Dios? No está bien. O sea, algo pasa en su entendimiento. No está usted reconociendo su condición, no está entendiendo lo que usted es por su relación con Cristo. Somos el pueblo de Dios y cantamos: somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa eso? Porque resulta que nosotros estamos en un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Dice en versículos 20 al 22: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede con nosotros que estamos siendo edificados? Puede ser que al comienzo, que cuando se coloca el ladrillo no está tan firme. Usted acaba de colocar un ladrillo y va y se mueve con facilidad. Así pasa con los creyentes también, con los cristianos. Usted acaba de creer en el Señor y llega cualquier duda, cualquier problema, cualquier dificultad y lo mueve con facilidad. Pero cuando el cemento, cuando la mezcla se seca y se pone en la columna y se afianza el edificio, ahí usted va a tratar de mover el ladrillo y ya no se mueve. Cuando usted entiende su relación con el Señor Jesucristo, cuando usted entiende su relación con la iglesia, cuando usted sabe que usted forma parte de la familia de Dios, que es conciudadano de los santos, y usted se afianza en esa posición, a usted nadie lo puede mover. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, donde hemos sido puestos y colocados por Dios es una posición segura. Dios ha construido un pueblo, tomando dos pueblos para hacer uno solo, pero este pueblo que Él ha construido y a través del cual Él se quiere mostrar a la humanidad es un pueblo sólido, un pueblo firme que debe caminar con toda tranquilidad a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades. Porque ¿cómo se identifica un cristiano? ¿Cómo se identifica a alguien que forma parte de la familia de Dios? No porque no tenga problemas, porque vamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la familia de Dios no se identifica porque no tiene problemas, sino que se identifica porque cuando vienen los problemas, enfrentamos esos problemas de la mano de Dios. Y cuando estamos asidos de la mano de Dios, cuando estamos agarrados de la mano de Dios, que venga lo que sea, no importa, podemos resistir, porque Él pelea por nosotros. Amén.
Entonces, mis queridos hermanos, que este sea un pensamiento que nos afirme en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de la tentación, en medio de todo lo que tengamos que enfrentar, que el saber quiénes somos y el saber que somos el pueblo escogido por Dios, que somos la iglesia del Señor, que somos conciudadanos de los santos, que tenemos entrada al Padre, que somos miembros de la familia de Dios, que hemos sido edificados para morada de Dios, que Dios tiene una relación cercana con nosotros porque mora en nosotros. Entonces nosotros vamos a presentarle a la humanidad a Cristo en nuestras vidas, porque debe reflejarse. Es lógico que pase, que nuestras vidas entonces reflejen el carácter del Señor Jesucristo. Ese niño que nos fue dado, ese que se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese que vino a nacer hace más de 2000 años para que usted y yo pudiéramos ser contados hoy como el pueblo de Dios. Porque si Él no hubiera venido, usted y yo no podríamos ser contados como el pueblo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a apropiarnos de esa realidad y a vivir de acuerdo con esa realidad. Que realmente entendamos quiénes somos, pero especialmente que no nos olvidemos de que lo que somos, lo somos en el Señor. Es por nuestra relación con Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por el amor que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y especialmente te agradecemos este tiempo que nos has regalado para estar analizando lo que tú has hecho como constructor de un pueblo, Señor. Gracias por haber levantado un templo que se llama la iglesia, en el cual tú moras y a través del cual tú te muestras a la humanidad. Señor, ayúdanos para que podamos entender esa pertenencia a tu cuerpo, que podamos entender quiénes somos y ser consecuentes con esa nueva realidad de la cual nos haces disfrutar cada día. Padre, gracias por hablar a nuestro corazón y a nuestra mente en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo, te damos muchas gracias. Amén.